Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos y amigos. Una vez más estamos reunidos para continuar con la lectura del libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el tema número 11, el cual lleva por título Daniel en el foso de los leones. Aquellos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Entonces se presentaron ante el rey y refiriéndole a la prohibición real le dijeron: ¿acaso no has escrito una prohibición según la cual todo el que dirija una oración dentro de los próximos 30 días a cualquier dios u hombre que no seas tú, rey, debe ser arrojado al foso de los leones? Daniel capítulo 6 versículo 11 y 12. Introducción. En el capítulo 6 del libro de Daniel se describe el inicio del imperio medo-persa, representado por los pechos y brazos de plata en la estatua. En ese periodo comienza en Babilonia el reinado del rey Darío y transcurre la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 2 versículo 32. Daniel ocupaba un puesto político notable en este gobierno. El rey determinó ponerlo sobre todo el reino por su eficiencia y eso motivó la envidia de los sátrapas y demás gobernadores, quienes dispusieron quitar a Daniel de en medio. Desarrollo. Daniel no estuvo con sus 3 amigos cuando por orden de Nabucodonosor fueron echados al horno de fuego. Daniel capítulo 3 versículo 19. Los historiadores indican que Daniel se encontraba realizando gestiones referentes a la administración del reino en las provincias de Babilonia y por eso no fue apresado con ellos. El hecho de ser un siervo de Dios no calificaba a pasar una dura prueba en el imperio de Darío. Finalmente Daniel fue aprobado porque el Señor lo liberó, enviando a su ángel. Porque Dios ha prometido dar salida juntamente con la prueba. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 3. La Biblia dice que el juicio empieza por casa y por medio de la prueba somos pesados en balanza. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. El Señor prueba a su pueblo, por ello debemos pasar por tribulaciones y desiertos con el propósito de evolucionar. Estudiemos el desarrollo de esta historia y analicemos los ejemplos que Dios nos da. Punto número 1. Es puesto para ser un alto gobernante. Daniel capítulo 6 versículo 1 al 3. El rey Darío reorganizó su gabinete de gobierno, en el cual 120 sátrapas representaban el poder. Estos hombres serían responsables de rendir cuentas ante 3 gobernadores. Uno de ellos era Daniel. Seguramente él era el más importante porque dice la escritura que era el superior a esos sátrapas y gobernadores, porque tenía un espíritu superior y por ello el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. No es difícil entender que si sirven a Dios con todo su corazón es puesto en eminencia, pues el Señor honra a quienes le honran. Pero para alcanzar ese fin somos sometidos a un proceso de humillación en el que seremos medidos para ver si somos aptos para desempeñar lo que nos han encomendado. Deuteronomio capítulo 28 versículo 13. Punto número 2. Pretenden acusarlo en lo relacionado a su trabajo. Daniel capítulo 6 versículo 4. Los gobernadores y sátrapas examinaron a Daniel para ver si encontraban malos manejos en los negocios del reino. Ellos pretendían hallar algún pecado, delito, falta, corrupción o mal testimonio porque querían desacreditarlo, pero no hallaron nada porque era un hombre fiel y temeroso de Dios. Hay virtudes en los hijos de Dios que son intolerables para los inconversos. Ellos no aceptan que hayan personas limpias, honestas y servidoras de Dios que se destaquen en su trabajo. Las tinieblas planean acciones contra los representantes de Dios, pero en cualquier prueba debemos ser hallados íntegros. Esther capítulo 3 versículo 8 y 9.
Veamos el resultado del examen de la conducta de Daniel, porque este también debe ser nuestro resultado. Inciso A. Era un hombre fiel. Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel era fiel en el trabajo que se le encomendaba. Todo hijo de Dios que desea ser alguien en el reino debe tener como cualidad la fidelidad al Señor. Ese ejemplo también lo vemos en Moisés, Samuel, David, entre otros. Pues fueron hombres fieles en toda la casa de Dios y en ellos estaba el deseo de llegar a ser como un padre, porque Dios es fiel. Números capítulo 12 versículos 7 y 1, Samuel capítulo 3 versículo 20, Primera de Samuel capítulo 22 versículo 14 y Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Inciso B. Era un hombre honrado. Daniel capítulo 6 versículo 4. Una de sus cualidades administrativas fue la honestidad y honradez. Como hijos de Dios debemos imitar las actitudes de Cristo. Los fariseos también midieron la honradez del Señor Jesús cuando quisieron sorprenderlo en lo referente a pagar impuestos, pero al observar su respuesta y su conducta no hallaron razón para culparlo, porque Él es digno de toda honra. Lucas capítulo 20, versículo 20 al 26. Punto número 3. Pretenden acusarlo por su observancia religiosa. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 13. Los sátrapas y gobernadores examinaron la vida devocional de Daniel y se dieron cuenta que era un hombre de oración. Daniel reconocía que Dios era la fuente de su fortaleza y su comunión con Él le proporcionaba victorias. Los enemigos de Daniel querían encontrar un fraude y así removerlo de su puesto, pero debido a su integridad no hallaron falta alguna. Existen personas envidiosas que no tienen temor de Dios y que están llenos de corrupción. Ellos no soportan que un creyente se distinga por sus cualidades espirituales, especialmente cuando mantiene una comunión continua con Dios. La Biblia dice que su maldad los arrastrará a deshonrar a los hijos de Dios. Marcos capítulo 14 versículos 55 al 56. Punto número 4. Planifican un complot para matarlo. Daniel capítulo 6 versículos 7 al 8. Los enemigos de Daniel decidieron ponerle una doble trampa. Por una parte quisieron impedir su devoción a Dios y por otra, si desobedecía, el edicto de Darío sería castigado con la muerte. Los sátrapas fueron al rey a decirle que decretara una ley en la que por 30 días nadie hiciera ninguna petición a Dios, sino solo a él mismo, y el hombre que no obedeciera sería echado al foso de los leones. Ellos se valieron de la mentira a decir que todos los oficiales estaban de acuerdo, porque Daniel, quien era cabeza de ellos, no fue consultado. Punto número 5. Firman el edicto y la prohibición en su contra. Daniel capítulo 6 versículo 9. El rey Darío inocentemente participó en la trampa firmando el decreto. Él evidenció alegría al pensar que era muy estimado por sus súbditos, que lo hacían sentir como a un dios. Uno de los problemas del hombre es querer sentirse grande y, si es posible, como un dios. Desde el inicio de la humanidad, el diablo engañó a la creación diciéndole a Eva que si comía del fruto prohibido sería como Dios. Génesis capítulo 3 versículo 6. La adulación es una trampa diabólica que pretende cegar el entendimiento de la persona para que no vea las cosas con justicia, solo es a favor del adulador. Punto número 6. Cuando Daniel supo del edicto, se fue a su casa y oró. Daniel capítulo 6 versículo 10. Los enemigos de Daniel creyeron lograr su propósito porque, según ellos, no seguiría orando al Señor. Sin embargo, cuando Daniel se enteró que el decreto había sido firmado, entró en su casa y con las ventanas abiertas se arrodilló, oró y dio gracias a Dios como lo había hecho siempre. Analicemos el detalle y algunas de las causas por las cuales Daniel actuó de esta manera. Inciso A.
mantuvo las ventanas abiertas. Daniel capítulo 6, versículo 10. El hecho que Daniel no haya cerrado las ventanas de su aposento se debe a que no era un hombre miedoso ni hipócrita. Él enfrentaba su situación, no pretendía esconderse ni vivir engañando a los demás, ni mostrar una falsa apariencia, pues vivía según su realidad, conforme el temor de Dios, y no le importaban las consecuencias. El Hijo de Dios debe permanecer firme ante las circunstancias como su Padre, quien no tiene variación de carácter. Santiago capítulo 1, versículo 17. Inciso B. Oraba hacia Jerusalén. Daniel capítulo 6, versículo 2. Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 38 y 39. Esta era la manera como se oraba antiguamente y fue enseñada por el rey Salomón en la dedicación del templo. Daniel sabía que mayor peligro y más grandes prejuicios le sobrevendrían a su pueblo si él no oraba, pues el Señor estableció que si su pueblo era llevado cautivo por pecar, pero se arrepentía y oraba hacia Jerusalén, él oiría su causa y los perdonaría. La intercesión por nuestros hermanos requiere sacrificar nuestras propias metas. Esto solamente es posible cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Inciso C. Oraba en todo tiempo con agradecimiento. Daniel capítulo 6, versículo 10. En Daniel había un sentido de gratitud. Oraba en tiempos buenos y malos, porque sabía que sus triunfos sobre las fuerzas del enemigo dependían de esta acción. Él estaba viviendo un momento crucial, pero aún en medio de ello mostraba su agradecimiento a Dios. Debemos agradecer al Señor por todo, entendiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que lo amamos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Inciso D. Oraba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando no se ama a Dios, no se anhela su comunión. Por el contrario, Daniel tenía un sentido de amor, obediencia y búsqueda del Señor. Con su actitud contradijo a las autoridades, quienes no pudieron impedir su comunión con Dios. Esto denota que cuando el cristiano se enfrenta a situaciones difíciles, debe optar por obedecer a Dios y no a los hombres. Hechos capítulo 4, versículo 19. Conclusión. Daniel confió en Dios en varias situaciones de su vida. Daniel capítulo 6, versículo 23. Nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Él es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. Por tanto, encomendémosle nuestro camino y actuará a nuestro favor. No perdamos la confianza en Él, porque nos espera el galardón. Salmo capítulo 37, versículo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final de la lectura del tema número 11, Daniel en el foso de los leones, en su primera parte. Una vez más, pues que Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos. Si la lectura de este libro y los que ya están subidos, en el caso de hágase un favor, ame a su esposa, y el otro libro que ya leímos, que tiene que ver con el cristiano y el noviazgo, pues que han sido de bendición, los invito a que puedan compartirlos en sus redes sociales, y si tienen el deseo de que le demos lectura a algún libro que ustedes deseen, pues pueden dejarlo en sus comentarios y primeramente Dios le estaremos dando la lectura de él. Así que una vez más, bendiciones.